Aló. Hola, buenas. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Si se escucha, amigo. Ya. Sí, se escucha. Buena gente. Y se ve la pantalla. Bien. Acabo de autodescubrirme, se está grabando efectivamente. Acá sale. Así que sí, va a estar grabado. Pero participen porque lo más importante de los textos no es solamente ver el video, sino que es discutirlo, hacer sus preguntas. Vamos a tener un espacio para las preguntas. ¿Ya? Y para todo ese tipo de cosas. Lo importante es que la formación la hagamos de manera interactiva, de manera constante, de manera colectiva, ¿ya? Porque esto es lo fundamental para la emancipación de la mente, que es nuestro motivo de estar acá. Ya, perfecto. Y yo creo que vamos a partir. ¿Están listos para partir? ¿No quieren esperar más? Digan sí, digan no. Digan algo, po. Es una buena pregunta, po. ¿Alguien de acá vio el video? ¿O leyeron? Yo leí. ¿Alguien más? Yo leí y vi el video. Y vi el video. Ya, acá. Ya, vamos a echar una última revisadita del grupo de Telegram si es que alguien está entrando. Si no, ya listo. Las redes sociales, todo en orden. Podemos partir. Ya, ya. Está entrando. Si no, nada. ¿Se ve? Sí. Sí, Ya, perfecto. Bueno, gente, compas, compañeros y compañeras o compañeras, como se quieran decir. Lo que nos convoca el día de hoy es este texto maravilloso, crucial, fundamental, esencial, que lo levantamos en la escuelita, pero como si fuera una Biblia, no porque queramos levantarlo como copiar y pegar, sino porque para nosotros es una gran inspiración, ¿ya? Y marca un antes y un después en el marxismo internacional. ¿Ya? Acá, bueno, emancipar la mente se llama, en verdad el nombre completo es emancipar la mente, actuar en función de la realidad y mirar unidos hacia adelante. Ya es el nombre completo, pero lo resumimos como emancipar la mente más sencillito, porque para qué vaya a decir el nombre completo. ¿Ya? Es texto de Deng Xiaoping, el gran reformador de China, en 1978. De hecho, no sé si cuántos se dieron cuenta, pero ahora que tenemos logo nuevo, la personita que está ahí es Deng Xiaoping, saliendo del anquilosamiento mental. Que ahí vamos a explicar qué es el anquilosamiento mental para nuestro compañero Deng Xiaoping. Vamos a partir, entonces, esto es una pequeña presentación, después vamos a las preguntas, las discusiones, muy importante el tema de la discusión. Contexto histórico. Vamos a dar un contexto histórico. Acá en la jornada de formación siempre le damos un contexto de producción, ¿ya? Por cuándo se hizo este texto, en qué contexto, en qué condiciones, por qué y a qué responde, ¿ya? Porque cada texto se hace en un contexto determinado y eso es importante para que analicemos el contenido y su validez y cómo lo adaptamos a este contexto, ¿ya? Porque la mayoría de los que están en la escuelita es porque quieren hacer un proceso de transformación de carácter socialista en Chile, en 2022 y para adelante. ¿Ya? Esto fue escrito en 1968. Ahora, lo primero que tenemos que, obviamente, situarnos es la Revolución China. ¿Ya? La Revolución China tiene un tremendo mérito, porque si bien no fue la primera, como la Unión Soviética tuvo, acá está entrando gente, no fue la primera, la Revolución China tal vez se puede decirse que ha sido más exitosa. ¿Ya? Esto es una opinión personal, pero ya está superando en cantidad de tiempo la Revolución Soviética y pudo superar el periodo de decadencia. ¿Ya? Ha sido un proceso muy largo, larguísimo, ya lleva casi 100 años, si contamos desde la guerrilla para adelante. Entonces, está entrando la gente ahora recién. Entonces, este proceso es muy importante que lo podamos evaluar, que lo podamos dignificar y extraer las lecciones correspondientes.
Y ahí traje una serie de sucesos rápidos que le dan contexto a este texto de Deng Xiaoping. Primero, el movimiento Rectificación de Yan'an, ya ese es un movimiento iniciado por Mao, ya por Mao Zedong en el 43, en 1943, que básicamente es un proceso de rectificación de campaña, de estudio y de discusión intelectual al interior del Partido Comunista Chino para separarse de los dogmas y elaborar un marxismo propiamente chino, ¿ya? Que prontamente los chinos se dan cuenta que su revolución tiene que ser en un contexto nacional y no puede seguir la receta soviética como los mismos soviéticos querían y algunos chinos también querían, con gran fracaso y masacre, ¿ya? Todos sabemos, lo dijimos en la jornada anterior, que la primera cuestión teórica que pone Mao es acá los que van a hacer la revolución van a ser principalmente campesinos y no los obreros. Los obreros van a tener la dirigencia intelectual, pero el campesino es el músculo de la revolución en China, ¿ya? Bueno, y acá el movimiento de rectificación de Yan'an es muy importante porque fue un antes y un después. Es el que pone hay que crear un marxismo chino, ¿ya? Deng Xiaoping retoma esto muchos años después. El dilema del partido de los 50, ¿ya? Como sabemos, Mao Zedong y los revolucionarios chinos toman el poder aproximadamente consolidado en el 53, ¿ya? Como ya listo, ya el Kuomintang ya lo echaron para Taiwán, ellos ya controlan todo el país, eso ya como en el 53. En los años 50, el Partido Comunista Chino tiene un gran dilema de qué chucha hacer, básicamente, porque ya tienen control del país, pero están en una situación paupérrima, casi feudal, están destruidos por décadas de guerra, y ahora tienen que demostrar la capacidad de gestionar el país. Entonces hay un dilema muy importante, hay una discusión que principalmente se divide en dos alas. El ala de la reforma, ¿ya? Que era el ala de Deng Xiaoping, pero en ese momento era dirigida por otros personajes como Chen Yun o Liu Shaoqi, ¿ya? Que es el ala que dice, el Estado revolucionario no se puede hacer cargo de todo, tiene que darle paso a los mercados, controlados por el Estado, pero necesitamos del mercado. Y por el otro lado, el ala que sale triunfante de este dilema de los 50 es el ala maoísta, que plantea que el Estado va a ser complementado con campañas morales y movilización de masas, con trabajo voluntario o trabajo forzado también, que a través de la moral revolucionaria, a través del sacrificio personal y colectivo, vaya mejorando las capacidades productivas de China. Ese es el ala que sale triunfante. No obstante, en el 56 tenemos la campaña de las 100 flores, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Fue un proceso que inició Mao para generar una crítica a nivel país del partido, de lo que está haciendo el partido. Porque hay distintos proyectos en los años 50. Algunos están usando los mercados, otros están llevando la línea maoísta, y hay distintos experimentos. Entonces Mao dice, ya, ¿saben qué? Que se abran 100 flores y se abran 100 escuelas, esa es la frase, ¿ya? Como la metáfora, que es una metáfora china bien antigua, el tema de las 100 escuelas, para que hagan crítica. Y al partido le empiezan a llegar cartas y cartas y cartas de las críticas que tienen, de lo que están haciendo. Pero en el 56, poco después, a los meses, Khrushchev denuncia en el llamado discurso secreto a Stalin y da un cambio de rumbo en la política de la Unión Soviética. Mao toma esto muy mal, se pone prácticamente paranoico, y lo que hace es acabar con la campaña de crítica, se acaba con la crítica, y aparte utiliza las cartas como evidencia para perseguir a quienes lo criticaron, ¿ya? Es un proceso de decadencia de la Revolución China, que son momentos muy duros, que tuvieron momentos más duros todavía. El gran salto adelante en el 59, cuando Mao dice, ¿sabe qué? Nos faltan fuerzas productivas, lo vamos a hacer a través de trabajo voluntario, forzado, sacrificado y netamente con moral, con campañas políticas. No con más tecnología, no, con más pega nomás, con más pega dura. Sale horrible, existe una hambruna gigantesca y hay muchos problemas que surgen del gran salto adelante. En el 59, para colmo, Mao lleva otra política que es la revolución cultural. Dice, para acabar con el estado atrasado mental que tiene nuestro pueblo y nuestro partido, necesitamos una revolución cultural. Necesitamos cambiar la cultura, pero ya. Entonces, básicamente, surge todo este tema de los guardias rojos, de la destrucción de los intelectuales anteriores, de la destrucción del material intelectual anterior, del forzar un cambio cultural.
Esto significó la purga de muchos elementos bastante positivos del partido, en general una purga masiva y descontrolada que se salió de manos de todos los que aparentemente desafiaran la línea política maoísta. Mao ya después, en los 70, muere y es reemplazado por la banda de los Cuatro. La banda de los Cuatro, en nombre de Mao, pero muy alejados de los principios esenciales que en los 50 hicieron a Mao uno de los grandes de la historia, la llamada banda de los Cuatro toma el control y continúa una línea ultra dogmática y ultra autoritaria en China. Esto tiene un golpe, una ruptura en el 1976. Acá hay un Tiananmen. Ahí me preguntaban por interno, ¿por qué Deng habla de Tiananmen? Siendo que Tiananmen, el incidente de la plaza en el 89. Lo que pasa que acá se refiere a otro incidente que pasó en el 76, donde fue una protesta de millones de chinos contra la banda de los Cuatro, contra la revolución cultural, ¿ya? Entonces ahí Deng Xiaoping aprovecha ese proceso histórico, aprovecha que también tenía muy buenos contactos dentro del partido, para prácticamente tomarse el control del partido e inmediatamente, forzosamente, detener a la banda de los Cuatro. Detenerla, ejecutarla básicamente, y acabar con ese maoísmo decadente y ultra radicalizado, y empezar con la llamada reforma y apertura, ¿ya? Que es ese proceso de transformaciones en China, tanto políticas como económicas, que han derivado en lo que es hoy, ¿ya? Y acá en este texto vamos a ver mucho el tema de las 4 modernizaciones. Las 4 modernizaciones básicamente es qué necesita modernizar China para ser una potencia socialista moderna, ¿ya? Agricultura, industria, ciencia y tecnología y defensa nacional. Que yo creo que todos sabemos que le ha ido bastante bien. Vamos a dividir esto en puntitos. Me voy a tomar un poquito de agua. Después ahí si tienen preguntas las dejan, las anotan. 1. Emancipar la mente como problema del presente. ¿A qué se refiere con emancipar la mente? ¿Ya? Porque esto es una cuestión interesante. Primero, para entender qué es emancipar la mente, tenemos que entender qué es el anquilosamiento mental, ¿ya? Que es el problema en el Partido Comunista, que dice que Deng que es el esencial, ¿ya? El que está pasando. Lo divide fundamentalmente en 4. Que habían áreas vedadas por la banda de los Cuatro. Habían discusiones que estaban prohibidas en el partido, ¿ya? Básicamente está el militante socialista o comunista estaba bajo amenaza constante si es que cuestionaba ciertos temas, si es que reflexionaba sobre ciertos temas. Entonces el partido se acostumbró, estando por lo menos 20 años aguantando ese maoísmo dogmático y nefasto para el país. El centralismo democrático fue ultrajado. La banda de los Cuatro y anteriormente otros nombres que la verdad no voy a decir porque son muchos y esto no es una clase de historiografía. El centralismo democrático fue ultrajado, porque el centralismo democrático, la gracia es que sea democrático, porque existe una deliberación y una reflexión de las bases, ¿ya? Y que existe una línea monolítica en el partido, pero tiene que haber una deliberación, una discusión, tiene que ser planteada. Y no se daba. Era lo que decía el comité central y punto. Y los que no, bueno, derechamente fueron asesinados. En el caso de Deng Xiaoping salvó por poco, ¿ya? Salvó por muy poco. Su mentor, por ejemplo, Liu Shaoqi, lo asesinaron. A Deng Xiaoping lo dejaron herido nomás. Tuvo que escapar, tuvo que correr por China, a su hijo lo dejaron parapléjico, pero fue un proceso bien duro, bien duro. Tercero, se ha confundido lo correcto con lo erróneo. Acá Deng Xiaoping toma una frase de Mao, del Mao antiguo, del Mao que sí se reivindica. Buscar la verdad a partir de los hechos. Es decir, extraer lo que es cierto, cuál es la realidad de lo que yo estoy analizando. Ese es como el principio fundamental para el marxismo, por lo menos el marxismo chino, que es ese proverbio, es un proverbio chino también, es un proverbio de hace miles de años, buscar la verdad a partir de los hechos. Se ha confundido lo correcto con lo erróneo, porque básicamente, como no se discute qué está mal y qué está bien, no existe una diferenciación entre lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Y Dan dice, hay gente que está trabajando y los castigan porque, no sé, no hizo caso al comité central, y hay gente que no hace nada, que solamente dice sí, y los premian. Entonces, eso es un problema que vamos a ver en muchos partidos. Recuerden, compañeros y compañeras, que esto lo estamos adaptando al Chile de hoy, a nuestra experiencia militante. Y cuarto, la fuerza de la costumbre heredada de la sociedad anterior. Esto es muy importante.
ya que todos somos herederos de la sociedad anterior. Nosotros que estamos en este camino del marxismo, intentamos ser un poquito más avanzados, estudiar, trabajar para que nos vaya bien, pero ¿cómo se llama esto? No, nosotros no surgimos perfectos. Todos vienen con una fuerza de la costumbre y de la sociedad anterior. En nuestro caso, el neoliberalismo, ¿ya? El neoliberalismo muy conformista, muy individualista, muy de ¿a qué me voy a forzar más? En el caso de Deng Xiaoping decía nuestra sociedad de carácter campesino, de pequeña producción, de vivir al día, de por sí nos trajo siendo conformistas. ¿Ya? Nos trajo viviendo la costumbre de no innovar, de siempre hacer lo mismo. Entonces, él también decía, tampoco es todo culpa de nosotros, sino que también hay una herencia de la sociedad que tenemos que vencer. Componente del anquilosamiento mental. Entonces, el anquilosamiento mental, este estado en el que la mente está perturbada, que está anquilosada, que está retrasada, que está paralizada, tiene bastantes componentes. Hay muchos más, yo estoy seguro que se nos van a ocurrir más, pero aquí hay unos cuantos que por lo menos puedo identificar de lo que dijo Deng. Convencionalismos preconcebidos. Les sonará mucho, sí. Que existen ciertas fórmulas o ciertos conceptos que se dan por hechos antes de. ¿Ya? Las cosas tienen que ser así. Ejemplo, en Chile, no lo estoy diciendo en China. Ejemplo, la revolución va sí o sí con los sindicatos. Sin sindicatos, si nuestra pega no es netamente sindical, no hay revolución, por ejemplo. O el convencionalismo más típico, la revolución tiene que ser de carácter armado. ¿Ya? Ese es un convencionalismo preconcebido. Y en el caso del proyecto China había un convencionalismo preconcebido también. Los convencionalismos maoístas, por ejemplo, por ejemplo, que tiene que haber un cambio cultural sí o sí en estos, no sé, 10 años. O por ejemplo, que el trabajo tiene que ser moral, tiene que ser de sacrificio y no con principio económico. También un convencionalismo preconcebido. Confusión entre partido y gobierno. Básicamente, Deng dice, lo que quiere el partido no es necesariamente lo que tiene que hacer en el gobierno. Lo que pasa hoy en día. Tú puedes tener un plan trazado, los proyectos del partido, pero no necesariamente esa es la lógica del gobierno, porque el gobierno gobierna para todo el país. Y de hecho él dice, el Partido Comunista Chino intentó entrometerse en todos los ámbitos de la vida, hasta en la vida personal de las personas, y por eso, y al final empezó a antagonizar con las masas y empezó a llevar una línea errónea porque confundió lo que le gustaría al militante del partido con lo que tiene que hacer para poder gobernar y mantenerse el poder, que son cosas distintas. Esa es la diferencia entre el partido en revolución y el partido en gobierno. Confusión entre la dirección del partido y uniformidad de criterios. Por ahí alguien comentaba unidad de todos los criterios, camarada. Efectivamente, uno de los problemas que dice Deng Xiaoping es que se toma la dirección del partido como que básicamente la dirección dice ciertos criterios y esos son eternos, son universales, y básicamente lo que se salga de lo que dijo el comité central ya no vale. Entonces es una confusión. Hay una diferencia entre tener una dirección a la que tú ya dirige, articula, opera, y entre que la dirección define absolutamente todo lo que es verdad y lo que no es verdad. No existe reflexión y discusión. Dejarse llevar por la corriente, ya lo dijimos, que es muy común, y eso es algo que criticamos siempre y que siempre vamos a decir que no lo hagan, que es ver que algo está mal y dejarse llevar nomás, pues, ya, que pase nomás, que suceda, que dejarme estar y observar lo que está pasando y punto. La muerte de la discusión del partido y la ocultación de los errores. Básicamente, ¿qué es lo que dice Den? Cuando no se discuten los errores, cuando no se reflexiona, cuando no se debate, incluso si tú tenías una opinión equivocada, si no eres capaz de discutirla y mostrarla, estás ocultando el error. Porque no lo transparenta, no lo llevas a la luz. Si no se discute, nunca vamos a encontrar los errores del partido. Y el culto de los libros, que básicamente se empezó a realizar un culto muy fuerte en el cual si estaba en el libro es cierto y si no está en el libro es mentira. Es algo que lo hemos visto mucho. ¿Ya? En el caso de China se dio con el libro rojo de Mao Zedong, ¿ya? Que es básicamente agarrar citas de Mao, veamos qué dijo Mao hace no sé 20 años, ya, esto se hace, y listo. Que lo que dijiste no lo dijo Mao, entonces no se hace. Y hoy en día se sigue pasando ese fenómeno, ya con todo tipo de libros. En la izquierda, gente, cada uno agarra su libro de culto. ¿Ya? Muchos cuestionamos al mundo cristiano, pero en la izquierda se cae en lo mismo. Acá hay una cita.
actuar en base a la realidad. El debate actualmente en curso acerca de la práctica como único criterio para comprobar la verdad es en el fondo una polémica acerca de si hay que emancipar o no la mente. Su importancia se torna cada vez más visible a juzgar por la manera como se está desarrollando. El partido, país o nación que en todo parta de los libros, que tenga la mente anquilosada y que se deje inundar por toda clase de fetichismos, verá cerrado su camino de avance y truncada su vitalidad, y entonces tanto el partido como el país estarán condenados a la ruina. Básicamente lo que dice Deng Xiaoping acá es que emancipar la mente, es decir, sacarse estos dogmatismos, sacarse esta incapacidad de pensar creativamente la realidad y de actuar en función de la realidad, es casi una cuestión de vida o muerte, básicamente. ¿Ya? Tal como decía Lenin en 1922 con la NEP, que decía que la NEP funciona es una cuestión de vida o muerte. ¿Ya? En este caso lo mismo. Emancipar la mente es una cuestión de vida o muerte, pero vida o muerte no en el sentido individual, en algunos casos sí incluso, pero a nivel para el partido y para el país. Si es que nosotros, militantes, no emancipamos la mente, estamos llevando a nuestro partido y a nuestro país a la ruina. Cuarto, la democracia para emancipar la mente. Bueno, Deng Xiaoping hace mucho énfasis en el componente democrático de la revolución o del proceso transformador. Básicamente, el centralismo democrático no puede prescindir de lo democrático ni tampoco lo disciplinar. ¿A qué se refiere con lo democrático? Que se debatan las cuestiones, que se reflexionen los problemas, que se lleven adelante todos esos debates y se hagan elecciones internas para ver cuál va a ser la línea del partido. No significa que se vota absolutamente todo, no es asambleísmo, ¿ya? Pero para Deng el componente democrático es el componente deliberativo, de hacer el debate, ¿ya? De hacer las discusiones. Y también tiene que haber disciplina, por supuesto. Ya hay que cuidar al partido, no hay que dar información de más, pero a la interna, democracia. No se debe usar la coerción, sino la discusión, la reflexión, la crítica del convencimiento genuino. Ya, básicamente, el imponer una línea en el partido a través de la coerción, es decir, usted sigue esta línea o lo echamos, o usted sigue esta línea o lo aislamos, o usted tiene que seguir esta línea porque lo digo yo, son elementos nefastos para cualquier organización revolucionaria. En caso de lo que dice Deng, no. Incluso si tenemos la línea correcta, esa no es la forma, ¿ya? Porque uno puede tener mucha razón y decirle a todos, esta es la verdad, pero tú no le enseñaste a pensar, tú dijiste síganme. Entonces, no estáis dándole la capacidad para emancipar la mente y en un tiempo más se va a notar esa deficiencia. Tercero, el partido jamás debe antagonizar a las masas. El partido no puede imponer sus visiones a las masas, ¿ya? Como dice Deng acá, las masas, el pueblo puede tener opiniones acertadas o pueden tener opiniones erróneas. Puede tener opiniones muy erradas, pero esto nunca se puede atender a través de la coerción o a través del ataque. Tiene que ser siempre desde la conciencia política, desde el trabajo educativo de largo plazo, desde la discusión, desde la enseñanza pedagógica, etcétera, etcétera. Así se tratan las opiniones de las masas, no de otra manera. ¿Ya? Yo creo que todos saben perfectamente que acá siempre cuestionamos a ese grupito progre que todavía sigue hueveando al pueblo porque votó rechazo. Eso es pésimo y Deng Xiaoping lo condenaría inmediatamente. Ese es solo uno ejemplo de tanto. Ustedes sabrán que hay muchos sectores de ultra que desprecian las concepciones populares, ya sea a propósito o sin saberlo. Se debe garantizar la certeza jurídica en el país y el respeto a los estatutos en el partido. Básicamente, para que el partido funcione y para que el país funcione y para que el pueblo esté en condiciones, tienen que haber reglas claras. Ya tiene que haber un buen código penal, tiene que estar bien clarito cuáles son las sanciones, tiene que estar bien clarito cuáles son las reglas por las cuales operamos, cuál es el sistema democrático, y en interna tiene que haber un estatuto respetado por todos. Tiene que haber un funcionamiento orgánico, tiene que haber un derechos y deberes, tiene que haber reglas claras para que esta cuestión funcione. Eso es parte fundamental de la democracia para Deng Xiaoping. En todo ámbito. Y eso de todo ámbito lo van a ver que no solamente en el ámbito político, porque para Deng Xiaoping la política y la economía, como para todo marxista, van de la mano. La democracia económica, ¿ya? Abajito es un póster donde Deng Xiaoping hace una visita a Shenzhen, ¿ya? Shenzhen es muy interesante porque Shenzhen era una islita pesquera súper pobre que Deng Xiaoping usa como experimento de las zonas económicas especiales. Básicamente, hacer una zona de negocio donde llegan empresas extranjeras
con supervisión del Estado, pero con un mercado fuerte controlado. Y Shenzhen hoy en día es la cúspide de la tecnología en China, otro ejemplo. Pero Shenzhen es como el gran símbolo de la reforma y la apertura. Un puertito pesquero artesanal, súper pobre y miserable, que no tiene electricidad, que se transforma en una potencia tecnológica a nivel de, ¿cómo se llama?, de Silicon Valley, o más. La democracia económica. Dene explica la reforma de apertura económica de una necesaria lógica democrática, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el maoísmo dogmático existía una excesiva centralización. Así, esto típico, que todo lo controla el Estado, siendo que ni siquiera hay fuerzas productivas ni capacidad para controlarlo. Entonces Deng dice, no, hay que darle iniciativa al Estado también, pero también a las autoridades locales, a las empresas y a los trabajadores. Debe velarse por la iniciativa creativa de cada sector económico, ¿ya? Las empresas, incluso las empresas privadas, pueden aportar con su innovación, con la competencia. Los trabajadores, sobre todo, pueden aportar con su innovación, ya con su capacidad de liderazgo en cada sector económico. Las autoridades locales, los alcaldes, los gobernadores, pueden aportar su iniciativa a la economía nacional, etcétera, etcétera. Eso es parte de la democracia económica para Deng. Que también para él la democracia económica es también una sana competencia, ¿ya? Es la capacidad de tener iniciativa, la capacidad de hacer proyectos colectivos y al mismo tiempo también la capacidad de competir, porque como es la democracia, también existe una competencia a quién le va mejor en la elección, en este caso a quién le va mejor económicamente. Buena gestión política y buena gestión económica van de la mano, como dijimos. Ahí ya estamos casi terminando. Interés material. Otra cita. Eso de renunciar a ganar más a pesar del mayor trabajo realizado y de pasar por alto los intereses materiales puede ser aceptable para un pequeño número de elementos avanzados, pero no para las amplias masas. Y puede ser aplicable por cierto periodo de tiempo, pero no a largo plazo. Es muy precioso el espíritu revolucionario, sin el cual no habría acción revolucionaria. Sin embargo, la revolución nace sobre la base de los intereses materiales y sería idealismo limitarse al espíritu de sacrificio prescindiendo de los intereses materiales. Como dice Deng Xiaoping, todos los procesos de cambio son fundamentalmente por intereses económicos, ¿ya? No, como en el maoísmo dogmático sucedía que se esperaba que los trabajadores trabajaran más y produjeran más por mero convencimiento moral y político, así como por la gran causa. Y eso funcionó pésimo. También se intentó, por ejemplo, en Cuba con el Che Guevara y el proceso del sistema de presupuestario y financiamiento. También funcionó pésimo. Deng Xiaoping le dice, nosotros hacemos la revolución por intereses materiales. Está bien que tengamos un espíritu revolucionario y algunos lo van a tener, pero no todos. No le podemos exigir eso a todos. Tampoco a las empresas. No podemos hacer que las empresas funcionen netamente por convencimiento moral. ¿Ah? Entonces, ahí Deng Xiaoping pone un acento, un cambio fundamental dentro del proceso chino. O sea, que sigue entrando gente. Y después vamos a leer el comentario. Ya, mirar hacia adelante. Básicamente, esto es un proceso hacia adelante, hay que ir adelante para vencer el anquilosamiento mental. ¿Y qué incluye ir adelante? Luchar contra el burocratismo, aprender a manejar la economía, es decir, aprender de quienes sepan, ya no vamos a inventar la rueda. Hay países más avanzados que nosotros, los cuales podemos sacar técnicas y adaptarlas a nuestro país. Tomar las técnicas más avanzadas, científicas, de gestión, etcétera, etcétera. Luchar contra el excesivo burocratismo, con la ralentización de los procesos. Y dice Deng, tanto el partido como la economía se evalúan bajo un criterio muy similar. Es decir, al partido también le tenéis que evaluar la gestión. Si innova, si es productivo, si logra los resultados, si tiene utilidades, si tiene efecto en el bienestar colectivo. Es muy parecido. La gestión económica tiene que ser tan perfecta, por así decirlo, nunca va a ser perfecta, pero me refiero tan buena como la gestión económica, ¿ya? Tanto la gestión económica como partido tiene que ser una buena gestión, innovadora, productiva y en base a resultados y eficiencia. Lo que es nominalmente responsabilidad colectiva, dice Deng, resulta en la práctica algo equivalente a la responsabilidad de nadie. ¿A qué se refiere esto? Que pasa mucho y pasaba en el proceso chino, que cuando se dice que esto es responsabilidad de todos, ¿ya? Cuando se dice todos estamos trabajando en esto, como dice el dicho, mal de muchos es mal de tontos, ¿ya? Porque o excusa de tontos, básicamente. Porque cuando dices esto es un problema de todos, pero tú no te comprometes a resolver ese problema, en la práctica se deja estar y no se resuelve el problema.
Por eso es importante el cuadro, por eso es importante el militante con la base, con la mente emancipada, el militante que discute, que reflexiona, que es creativo, que tiene iniciativa, que esperamos salgan muchos de esta escuela, porque de esa forma se resuelve el problema, porque alguien se tiene que hacer cargo del problema. Así como Deng Xiaoping dice, tenemos que tener un sistema de responsabilidad, tanto en el partido como en la economía. ¿Y eso qué significa? Que hay que aumentar las atribuciones del personal de gestión. El compadre que está a cargo de una tarea tiene que tener todas las capacidades de cumplir esa tarea. No tiene que estar preguntando a cada rato, oye, ¿puedo hacer esto? Pues no, tiene que tener ciertas capacidades para poder hacer la tarea. Tenemos que saber seleccionar a la gente y confiarle cargo y responsabilidades según sus capacidades. No porque es mi amigo, no porque es leal, porque ha estado, no sé, 30 años en el partido. No, en base a que tenga la capacidad para poder hacer esa tarea bien. Verificar rigurosamente el trabajo y ser justo en las recompensas y las sanciones, tanto en economía como en política. Se premia el buen trabajo y se castiga el trabajo que de verdad se hace mal. Se tiene que ser bien riguroso en eso, en evaluar y controlar esto se está haciendo bien, se está haciendo mal, que se puede mejorar y que no. Como dice Deng, otra cita, en una palabra, es menester crear todos los frentes, en todos los frentes un ambiente de emulación. ¿A qué se refiere a emulación? Básicamente es lo que se llama, es como el equivalente socialista a la competencia. Básicamente, en vez de querer cagarme al otro o destruirlo, lo que quiero es ser mejor que él por el bien colectivo, ¿cachai? Estoy compitiendo en base a una proyección colectiva, pero para que me haya positivamente. Y eso es bueno para mí también porque voy a tener una recompensa, pero también es bueno para el país. De aspiración al progreso y de enérgica superación. Y con esta cita terminamos. Emancipar la mente es una tarea constante en el futuro. En el curso de la materialización de las 4 modernizaciones han de presentarse inevitablemente numerosas circunstancias y problemas nuevos que nos serán desconocidos y que no habremos previsto. Problemas como estos no tardarán en presentarse y debemos tener el ánimo bien preparado para afrontarlos. Siempre que confiemos en las masas, sigamos la línea de las masas y le expliquemos con claridad la verdad de las cosas y las dificultades, todo problema, cualquiera que sea, podrá ser resuelto y todo obstáculo podrá ser superado. Con esta es una de las palabras de cierre de Deng Xiaoping en su texto de Emancipar la mente, un desafío que tomamos todos y todas en esta escuela de farmacia. Ahora vamos a dar paso a lo que es la discusión, básicamente. Conclusión, si que hay palabras que quiera agregar, después las voy a agregar. Primero yo creo que hay que hacer la discusión. Pongo acá unas preguntas como para motivar, para provocar la discusión. Y yo sé que también van a tener otras preguntas ustedes y dudas de cualquier tipo o comentarios y opiniones que quieran dar. Los motivo a que lo hagan, porque si no voy a dar palabras, se los aviso de antemano. Porque esto si vamos a emancipar la mente, se motiva la reflexión, pues se motiva el debate. Entonces ahí pongo unas preguntas de provocación. ¿Qué ejemplos de anquilosamiento mental vemos en Chile hoy? ¿Qué ejemplos de anquilosamiento mental podemos identificar en nuestra propia experiencia? Porque acá nadie surgió acá haciendo un cuadro, o sea, todos venimos con anquilosamientos mentales. Yo puedo dar cualquier ejemplo también. Entonces yo también, incluso en estos momentos quizás también tengo varios anquilosamientos mentales. ¿Y cómo podemos emancipar la mente en estos ejemplos? ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta a ese anquilosamiento en Chile o en mi experiencia? Un método, una forma, una respuesta, una enseñanza. Con eso, compañeros, compañeras y compañeres, doy finalizada la exposición y pasamos a la etapa de discusión. Ya, déjame presentar. Preguntas, dudas, comentarios. Matías, adelante. Hola, Doftin. Antes que todo, agradecerte. Todo muy claro, muy conciso, así al hueso. Y con respecto a las preguntas, yo creo que en Chile, por lo menos esto es una opinión, lo podemos ver de los dos lados. Podemos ver a los ultrones que solamente se puede llevar las cosas a rajatabla y como ellos creen que tienen que ser. Y por el otro lado también vemos a la gente común y corriente, o más que igual está politizada, pero que espera que su rival político también obedezca 100% a la idea preconcebida que tienen ellos. Y lo digo como, por ejemplo, en el prejuicio que tienen que el comunista no puede tener iPhone, no puede tener, puede ganar un buen sueldo, no puede especializarse en ciertas cosas y que siempre creen que es el Estado el que va a dominar todo. Entonces,
de alguna manera este texto me gustó bastante porque sentí que dejaba por el suelo tanto el pensamiento que se le exige, por ejemplo, al gobierno de Boric o a la gente de izquierda que tienen que ser full de izquierda, y que también es contraproducente porque los adversarios también están en esa línea de que no, po. O sea, tú no puedes tener ciertas actitudes capitalistas, entre comillas, porque no es propiamente tal del comunismo que nos ha vendido Hollywood o que nos ha vendido toda la propaganda. Y eso también corre para el otro lado. O sea, también hay harta gente de izquierda que le dice a la gente de derecha, no sé, po, alguien que de derecha que dice, oye, el Estado puede hacer esto, y al tiro también se transforma en comunista. Entonces ahí nos topamos que efectivamente nosotros no estamos para nada emancipados como sociedad. O sea, la mente la tenemos totalmente adormecida y lleno de dogmas. Y de repente la práctica y la realidad en verdad es lo que se pega, es lo que más nos pega cachetada, se podría decir, y que eso es lo que siempre tenemos que tener ojo, que tenemos que también hacer ver a las personas este planteamiento, porque si no va a llegar la ola populista que está agarrando harta fuerza, que se basa meramente en eso, y va a eliminar cualquier ideología de cualquier lado de los dos, entre comillas, extremos, en el fondo, la dicotomía de izquierda y derecha, sino que simplemente lo va a agarrar todo. Eso era como mi cosa, pero muy buena la presentación y la encontré al hueso, me gustó bastante. Felicidades. Gracias, compañero. De su intervención destaco efectivamente el tema de las cachetadas de la realidad, ¿ya? Eso es algo que vamos a tocar mucho, porque la realidad nos ha pegado muchas cachetadas en el último tiempo. A la izquierda, después del estallido, le han dado muchas cachetadas. Pero la idea es que extraigamos las lecciones de esas cachetadas. ¿Y qué nos quiere decir? Eh, Acá preguntan, bueno, voy a agregar que va, igual acá mencionaban cositas de corto de los libros. Acá Diego Troncoso decía que Chenchen tiene un centro comercial gigante que todo quien quiera importar de China debe visitar, etcétera, etcétera. Andrés Delgado pregunta, ¿Den qué opinaba de Trotsky? No creo que, por lo menos en lo que leo, no ha tocado mucho el tema de Trotsky porque tampoco respondía a su proceso. Y en China Trotsky nunca pegó mucho, ¿ya? Después, como posterior, como en el Tiananmen del 89, un poco más adelante, como que empieza a pegar un poquito, pero nunca pegó mucho, ¿ya? Obviamente deben identificar a Trotsky simplemente como un dogmatismo de ultra izquierda. No puedo decir que era mucho, que les haya tocado mucho. Más preguntas, dudas o comentarios a las preguntas que se plantearon. Primero, digamos, ¿alguien tiene dudas del texto o de algún tema? Eduardo. A mí me sale una duda que en una parte Deng, ese párrafo es buenísimo, de hecho, habla de Tiananmen. Fue muy crítico. Te pregunté en interno, me dijiste que fue un tema de otro conflicto de Tiananmen que hubo, que no fue el del 89. Y ahí, para que le dedicáis a todos los demás para esclarecer toda Ah, ya lo voy a y volver. ese párrafo, de hecho, también, porque es muy bueno lo que dice ahí. Sí. Lo que pasa ahí, como les dije, ese es otro Tiananmen. Hay otros Tiananmen, ¿ya? Hay otros. Este es un Tiananmen muy importante. Es del 76, cuando está la banda de los cuatro. Porque en ese momento existe una revolución popular espontánea, es casi que un estallido social en contra de la banda de los cuatro, ¿ya? Porque primero se da porque muere Zhou Enlai, ¿ya? Zhou Enlai, el premier chino muy importante, fue hace poco estábamos compartiendo mucho ese documento de las críticas de Zhou Enlai al proceso Allende, ¿ya? Zhou Enlai es un capo, un gran diplomático, un tremendo gestor de la revolución china que muere en el 76 y en su funeral se da una tremenda manifestación porque la banda de los cuatro quiere prohibir que se vele por Zhou Enlai. Evidentemente, porque Zhou Enlai es una persona completamente antidogmática, una persona que quería la reforma en China, y cuando muere la banda de los cuatro prohíbe que se le haga homenaje. Entonces, a partir de esa cosita coyuntural, casi que es como cuando Piñera sacó los milicos y esa es la cuestión coyuntural, o el tema de los 30 pesos también es una cuestión coyuntural, como lo que dice Mao, que es la chispa en la pradera, lo que prende la wea, lo que después de años de
de represión, de esta supuesta revolución cultural, de esta destrucción y esta opresión al pueblo, esta coerción contra el pueblo para quitarle las ideas a la fuerza, es que de pobreza, de trabajo forzado, de nulo sentido económico, etcétera, 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 es que estalla esta weá y millones de chinos y chinas salen a la calle a protestar contra la banda de los Cuatro. La banda de los Cuatro acusa que esto es un movimiento contrarrevolucionario, dice esta weá lo planeó Deng Xiaoping. Hasta donde sabemos, Deng Xiaoping no lo planeó, pero se aprovecha obviamente del momento cultural y dice, esta es la mía, ¿cachai? Acá ahora voy a tener el apoyo popular para sacar a estos hueones de la banda de los Cuatro. Entonces Deng Xiaoping aprovecha el momento histórico y aparte los buenos contactos que tenía en la dirección del partido y también que era amigo del jefe de seguridad de Mao. Aquí tenemos que acá Mao ya está muerto. Entonces el jefe de seguridad de Mao, no me acuerdo el nombre ahora, aprovecha poquito después para mandar unos agentes de inteligencia, seguían detenidos estos hueones en la banda de los Cuatro, juicio rápido, ejecución, nuevo rumbo. Ese es más o menos el Tiananmen del 76, que fue brígido, fue brígido. Ustedes lo buscan, los chinos quemando camiones, bueno, así dejando la pura cagada, ¿ya? Pero para defender el socialismo. Ojo, el socialismo antidogmático. Eduardo levantó la mano, algo que decía antes que siga leyendo los comentarios. Sí, una cosita que quería poner también, es que en ese mismo párrafo cuando Deng habla de la plaza Tiananmen, hay una cuestión que me hace mucho ruido, que habla de echar a andar la democracia, dejarla correr sin miedo. Es una cuestión de Deng Xiaoping que a mí me encanta, que Deng Xiaoping decía que había que confiar en la democracia y no tener miedo al liberalismo y cuestiones así, porque a la hora de que uno empieza a reprimir y empieza por eso yo mencionaba los buenos criterios, eh, que es cuando el partido empieza a aplicar el enquilecimiento mental de forma sistemática, no solamente ya en el partido, sino ya en las mismas masas. Entonces, Deng hace hincapié en que una de las razones, una de las cosas importantes para la emancipación mental, de hecho el capítulo 2 del discurso se llama La democracia, condición importante para la emancipación mental. Es esto, dejar que la gente opine, dejar que la gente busque soluciones, aplicar el pensamiento crítico ya no solamente dentro del partido, sino en las masas completas. De hecho, por eso me gusta tanto Deng Xiaoping, porque él entró al poder, hizo lo que tenía que hacer, dejó un código penal en condiciones, echó adelante las 4 modernizaciones, la reforma económica, y se fue. Hizo lo que tenía que hacer y se fue, no se apernó en el poder. Eso es una lección que hay que sacar de este compadre. Exactamente, pues Deng tuvo unos cuantos años nomás, como 5 años, después se retiró. Dijo, ya estoy viejo. De hecho, uno de sus últimos discursos diciendo los cuadros jóvenes tienen que tomar la batuta. Exactamente, bueno, ahí dice me tengo que retirar, amigos, que la vaya bien Alejandro. Ahí de hecho bien claro, dice que hay que echar la democracia a andar porque si nosotros no legitimamos nuestro proyecto democráticamente, es decir, con apoyo de las masas, nuestro proyecto vale callampa y va a terminar cayendo. Al final, el mayor peligro para la revolución es que el mismo pueblo no quiera la revolución. O sea, eso es muy, muy importante y eso también funciona en el partido. Acá dice, bueno, Diego Troncoso dice, hubieron pocos trotskistas cuando se fundó el Partido Comunista Chino, no fueron purgados, fueron la mayoría asesinados por el Kuomintang. Más adelante, con el tiempo, se autopurgaron, ya que el PSH tuvo cercanías con Stalin y lo reconocen como heredero de Lenin a diferencia de Trotsky. Richard Troncoso dice, ¿cuáles son los límites a no contraponerse a las masas? ¿Al límite en que el partido puede diferenciarse del gobierno? Ya, esa es una pregunta. ¿Cuáles son los límites a no contraponerse a las masas? Nosotros obviamente no hacemos... Es que esa es la diferencia entre seguidismo de masas y trabajar por las masas. Seguidismo de masas es que yo literalmente haga solamente lo que me dice la masa. Ya como yo le pregunto, básicamente, caricatura, le pregunto a la señora Juanita, no sé, hay que sacar a los milicos, ya, por poner una wea, y yo hago eso. No es eso. Pero tengo que tomar siempre en cuenta qué es lo que quiere, ¿cachai? No puedo llegar y decir, no, es que yo acá le tengo el programa revolucionario, compañero, camarada, yo tengo el programa revolucionario, esto es lo que tengo que hacer. Es una estupidez. ¿Ya? Y uno nunca ataca a las masas, ¿no? Nunca ataca sus concepciones. Le puedes discutir estas cosas con mucho respeto, pero nunca las atacas. ¿Ya?
¿sí? Y ese es como el límite, ese es como el criterio, ¿cachai? El criterio es, ¿la masa va a aceptar la propuesta que yo les tengo? Y eso es una cuestión muy compleja, ¿ya? Porque depende también de cada caso. Te sale bonita la balada, camarada, amigo. Ya, al límite que el partido puede diferenciarse, lo que el partido puede diferenciarse del gobierno, yo creo que depende de las condiciones. Ya depende de la correlación de fuerza, depende del sentido común que tiene el partido en el pueblo, básicamente. ¿Qué tanto se ha fusionado? Es un proceso muy largo que no se puede forzar. En tanto, porque hay procesos en el que el partido es más presente, en los que es menos presente. Hay procesos en que el partido es más legítimo, es menos legítimo. La línea del partido, etcétera, etcétera. Schoenlein propuso la política de reforma de apertura que más adelante en Chopin materializó. Sí, fue Schoenlein, Liu Shaoqi, Chen Yun, varios proponían, era un ala del partido, el ala de la reforma, ¿ya? Que en los 50 ya estaba planteando cómo salir de la crisis posguerra. Y pudieron hacer algunos proyectos, pero después Mao les corta la ala y va el gran salto adelante y queda la cagada. Samuel dice, guardando las diferencias que existen entre procesos, considerando que existe una línea de la NEP de Lenin en Mao, previo a la ruptura sino-soviética, y que es retomada por Deng en su contexto histórico. Tal que podemos plantear un continuo de la teoría de transición del socialismo. Hay una parte que no entendí la pregunta al principio. Creo que estás retomando como que existe un continuo, ¿cachai? Como que la NEP... A Samuel, ¿me puedes explicar la pregunta? Que es como si existe un continuo entre la NEP de Lenin y lo que... después Mao y después Deng. ¿Esa es la pregunta? Samuel, ¿está ahí? Está escribiendo, tal vez no. Sí, efectivamente Mao le da el beneplácito y de hecho Mao, no sé si, creo que lo compartieron en la escuelita, una discusión que tiene Mao con el Che Guevara, en el cual le dice que se puede permitir incluso empresas imperialistas en el país porque nosotros no podemos controlar todo y de hecho necesitamos de su técnica, necesitamos aprender de su técnica, necesitamos de sus inversiones, de sus capitales, necesitamos su capacidad de gestión. Mao en los 50 era bien defensor de eso. A fines de los 50 que surge con esta línea de movilización de masa, que es la que toma Norcorea después. Corea del Norte sí, es como el único país que sigue con la línea de movilización de masa. Es extraño, ¿ya? Algunos todavía no se explican qué es lo que lleva a que Mao cambie de esa NEP, de lo que él llamaba la dictadura democrática popular o de la nueva democracia, le decía. Decía que nosotros todavía no podemos pasar al socialismo, tenemos que tener un proceso de nueva democracia por un buen tiempo. No se sabe bien. Por lo menos, una de las cosas que hacen que Mao se radicalice de esa manera es el abandono de Stalin por Khrushchev. Pero no creo que se explique solamente en eso. Ya yo creo que hay otras cosas. Es un tema de estudiar. Pero efectivamente existe un continuum entre Lenin. De hecho, yo metería a Bukharin entre medio. Porque Deng estudia mucho a Bukharin. Porque como que Bukharin retoma a Lenin. Entonces sabemos Bukharin lo asesinan, lo matan. Se continúa la línea de Stalin. Mao retoma esa línea. Después la cambia. Por algún motivo. Y Deng Xiaoping la continúa. Entonces ese continuo en el marxismo soviético chino. Hay más, obviamente, los otros personajes. Por ejemplo, el nexo entre Lenin, o sea, un nexo importante para Deng, que es Liu Shaoqi, que poco se conoce, pero es como su mentor que lo asesina en la Revolución Cultural. Pero existe ese continuo. Ya, Richard Tongoso dice muchas gracias porque nada me robo de tirar. Matías Palma recordó mucho a Lenin en el qué hacer, con lo que dice de la crítica y en su discurso, las juventudes comunistas con qué deben partir de las publicaciones que están, pero no quedarse en solamente eso en el dogmatismo. Exactamente, por la gracia del marxismo, que lo ha dicho Lenin, lo han dicho todos, es que tenemos que podemos estudiar, pero esas tesis que estudiamos, las puntualizamos, las actualizamos y si es necesario hasta las refutamos. Yo les voy a ser polémico, de repente hasta vamos a refutar a Marx, pero en el momento presente, ¿ya? Porque cada uno es producto de su tiempo. Hoy en día es nuestro deber hacer un marxismo a la chilena del siglo XXI. Esa reunión con el Che del 1960, ¿no? No me acuerdo la fecha en verdad, pero ahí como que Mao plantea
Es un proceso de degeneración, la verdad. No es como que cambie de un día para otro. Y también Mao es muy contradictorio entre lo que escribe y lo que hace. Se podría decir que Deng fue más maoísta que el mismo Mao. Si tomamos el Mao original, el Mao que escribió sobre la contradicción, el Mao que hablaba de luchar contra el dogmatismo, ya ese Mao antidogmático, como dice Deng, el Mao de la rectificación de Yan'an, el Mao del 43, el Mao de los 50 tal vez. Sí, si tomamos ese Mao, sí, ese núcleo de Mao es el que toma Deng. Y Deng lo cita en todo el texto, y lo cita constantemente. Esto lo hizo Mao, como hizo Mao, etc. Ahora, también de dice algo crítica, dice, porque en el texto también hay una parte donde dice, no podemos pedir a nuestros líderes que sean infalibles, ya también fallan. Obviamente tampoco tenía críticas más duras, pero en ese tiempo todavía no se podía permitir tanto crítica a Mao, ¿cachai? Todavía era muy endiosado. Ahí el Hecho está levantando la mano, pero vuela, acá hay alguien acá. ¿Hasta qué punto nos debemos alejar del anquilosamiento mental de la ultraizquierda con su culto del libro de la teoría sin práctica, pero sin llegar al anquilosamiento mental que pueden tener las masas populares con sus preconcepciones y costumbres arcaicas? Es que es distinto. Este tipo de preguntas depende mucho del área y del problema que estamos hablando. No es como esta es la escala, mucho o poco. Yo de primero diría, mientras más nos alejemos del anquilosamiento mental de la izquierda, mejor. Pero es que por eso uno tiene que entender, emancipar la mente no es yo dejo este set de ideas, yo dejo este catálogo para reemplazarlo por otro catálogo. Porque el pueblo también tiene un catálogo, ¿ya? Es un catálogo ideológico que viene del sistema. No es que yo reemplazo un catálogo por otro catálogo, es que yo empiezo a dejar el criterio moral, el criterio del libro, el criterio de dogmatismo, y empiezo a discutir, a reflexionar y a analizar qué está pasando en mi realidad presente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo no hacer? ¿Qué puedo hacer con la correlación de fuerza? ¿Qué está bien? ¿Cuál es la verdad, como dice Deng? ¿Ya? ¿Cuál es lo concreto, lo práctico? Entonces, no vamos a decir, reemplacen estas ideas y tomen estas otras. Ese no es el propósito. El propósito es, iniciemos la discusión de cuáles son las ideas que tenemos que tomar. ¿Ya? Eso es emancipar la mente. No es, ustedes sigan lo que yo estoy diciendo, ya si yo les propongo algo, por ejemplo. No vean al pitonizo, véanme a mí. No es eso. Es que no dependan de lo que diga yo, lo que diga este o lo que diga el otro, sino que piense, discuta, reflexione y lleguemos a tesis con datos, ya, tesis de la realidad. Como dice Deng Xiaoping, la práctica es la fuente fundamental de la verdad. Para probar el conocimiento está la práctica. Hecho. La palabra, por favor. Hola, ¿se escucha bien? ¿Aló? Sí. ¿Sí? Ya. Gracias, compadre. Gracias, público, querido. Oye, para ir complementando unas poquitas cosas sobre el texto de Deng Xiaoping. Muy buena la presentación de Dustin. Deng Xiaoping fue un gran defensor de la NEP, porque los que habrán visto el video saben que Deng Xiaoping fue estudiante en la época donde Lenin aplicó la NEP. Y Deng Xiaoping fue estudiante de las universidades soviéticas, comprendiendo muy bien y leyendo a Bukharin y la NEP de Lenin. Entonces, Deng Xiaoping entiende que el proceso de modernización de China requiere de un proceso muy parecido a la NEP. Lo malo es que Deng Xiaoping termina siendo más maoísta que el propio Mao. Mao, en sus textos del 42 y en adelante, cuando habla de la nueva democracia, por ejemplo, ¿por qué una persona preguntaba por qué Deng Xiaoping habla tanto de la democracia y de los tintes democráticos? Es porque Mao, cuando crea la nueva democracia, propone un sistema multipartidista, que es muy ajeno a lo que propone la vieja lógica soviética del unipartidismo, del Partido Comunista como vanguardia exclusiva. En cambio, en China se hace una revolución con 9 partidos, ¿ya? Y eso es básicamente porque ellos actúan acorde a lo que necesitaba la época. Porque en la época de ellos, el Kuomintang, con Chiang Kai-shek, tenían una dictadura de un partido único. Por ende, para diferenciarse en la revolución que ellos hicieron, ellos propusieron y ganar también el apoyo de las fuerzas políticas contrarias al Partido Nacionalista de China, de Chiang Kai-shek, fue
una concepción de multipartidismo. De ahí viene, porque el Partido Comunista China no era el más grande en ese momento de China. Sí, ellos se ganan el poder, pero no eran el partido hegemónico ni mayoritario. Entonces la concepción de Mao en ese sentido es, bueno, si nuestro oponente reivindica lo que es el partido único, el partido de vanguardia, pero en este caso nacionalista, nosotros vamos a unir todas las fuerzas opositoras en el multipartidismo y en una democracia. En una democracia, una salida democrática que nunca la tuvo China, más como occidente de una, podríamos decir lo que se conoce ahora como una socialdemocracia, pero más controlada por el Partido Comunista de China. Y lo que hace Deng Xiaoping es tratar de reivindicar esos procesos democráticos sin tenerle miedo a la opinión de las personas. Otro punto importante es el texto de Mao del 31 contra el culto a los libros, que era que fórmulas abstractas sirvieran para toda época y todo momento. Darty lo dijo bien, que Lin Biao escribe, bueno, en realidad no escribe, recopila la información de lo que vendría siendo discursos de Mao y lo cristaliza en lo que vendría siendo el libro rojo, que es en la Revolución Cultural vendido como un libro, básicamente una Biblia de los 10 mandamientos, donde todas las personas tenían que hacer todo lo que salía en el libro. Entonces, en China existía un viejo proverbio en la Revolución Cultural. Todo lo que diga Mao es correcto, todo lo que haga Mao es cierto. Lo que teorice Mao es cierto y es correcto y se debe aplicar, y lo que haya hecho Mao es lo correcto. Entonces, esa concepción metafísica que reivindicaba el general Lin Biao, la banda de los cuatro y la Revolución Cultural fue precisamente lo que vino a erradicar Deng Xiaoping. Deng Xiaoping escribe, en realidad este no es un texto propiamente tal, esto se recopila como un texto, pero es un discurso. ¿Por qué? Porque en el 76 Deng Xiaoping toma la misión de recorrer el país y dar estos discursos frente a militares, frente al sindicato ferroviario, frente a campesinos, etcétera. Va dando esta enseñanza. Cuando leen ustedes la obra escogida de Deng Xiaoping, se van a dar cuenta que son discursos que Deng Xiaoping da por todo el país. Y en ese momento actuar unidos era porque China, la revolución china en el momento de Mao del 76 estuvo a punto de colapsar. Ya los militares se estaban rebelando, existía un excesivo burocratismo, existía una corrupción gigantesca que acompañó a China hasta como el 2013 o 2014, un proceso de corrupción muy grande que hasta el día de hoy igual tiene, pero de menor forma. Y todo esto conllevó a que el pueblo chino y el propio Mao no siguiera la ciencia marxista de la comprensión materialista. Entonces, lo que hace Deng Xiaoping en este texto y en otros más es devolverle al marxismo el materialismo de actuar acorde a la realidad. O sea, eliminar las concepciones preconcebidas, eliminar los candados que tenemos en la mente. Yo sé que esto es muy actual y es demasiado actual porque ustedes van a poder fijarse en cualquier charla, en cualquier discusión entre marxistas, que su forma de discutir es copiar textos. O sea, mi respuesta es, yo te respondo copiando un texto literal de Marx, una frase, o te respondo copiando un texto literal de Lenin. Y son concepciones ultra dogmáticas y ultra sectarias que se deben ir erradicando. Procesos como que debe ser tal cosa así o tal cosa así sin estudiar. Por ejemplo, muchas personas van a decir, no, que la revolución por la vía democrática, por ejemplo, como no se puede realizar en Chile porque Allende fracasó. ¿Ya? Es una fórmula preconcebida, porque si nosotros nos ponemos a pensar que no podemos hacer lo que fracasó, básicamente la revolución por la vía violenta no podríamos hacerla porque es la forma que más ha fracasado en la historia de la humanidad. En todos los países, incluyéndonos nosotros, ya sea por los sindicatos en el principio de siglo, por la intento de revolución de Marmaduke Grove, no sé, por todos los procesos que se han hecho, nosotros hemos tenido más fallas a través de la revolución por vía de las armas que por la vía democrática. Y nadie podría decir, no, esa es una forma que no se debe aplicar porque siempre va a fallar. No, cada contexto histórico, cada momento en el tiempo va a decretar, a través del estudio, a través de la concientización, lo que se puede hacer como proceso revolucionario o proceso de transformación. No existe un no porque sí, ni un sí porque sí. Se debe analizar cada momento y cada lugar
sin fórmulas preconcebidas. Y eso es como un tipo de enseñanza que nos da Deng Xiaoping. Mao cometió pero errores groseros en ese sentido, ya cuando estaba viejo se mandaba puras cagadas, el salto adelante fue un cagazo tremendo, que el Daftil le dijo que es peca de pura voluntariedad, muy cercano a lo del Che Guevara, muy parecido después lo que aplicó eh, Pol Pot con las comunas populares de Mao, pero llevado a Camboya, lo que después se aplicó en Vietnam también con las comunas populares llevadas a Camboya, pero Deng Xiaoping sí tuvo un acto de coraje que fue en pos de la unión, que él mismo estaba dando el discurso. Él dijo, nosotros no le vamos a hacer a Mao lo que hizo Khrushchev con Stalin. No lo vamos a condenar, no lo vamos a eliminar públicamente. Nosotros reconocemos la obra imperecedera de Mao a través de la revolución y del proceso y del gobierno, pero también somos conscientes de los errores que tuvo. Aún así, con todos sus aciertos y errores, nosotros reivindicamos la figura de Mao como padre fundador de lo que es la nueva China. Eso, compañero. Gracias, Hecho. No hay mucho que agregar ahí, fue bastante explicativo, importante los antecedentes que entrega. Fabián dice, si no se hubiera radicado la banda de los cuatro, China hoy sería una nueva Norcorea. Norcorea es la representación viva de cómo un dogmatismo puede terminar de matar a un país, económico políticamente. Ya, eso ya es jugar a la política ficción. No me gusta mucho jugar a la política ficción, es como, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Porque no sabemos, lo he hecho. No obstante, yo creo que el proceso revolucionario chino lo hubiera pasado como la URSS, porque había tanto malestar popular que si no tomaba la batuta la facción del Deng Xiaoping, que si no tomaba esa revitalización del socialismo, perfectamente la gente ya sabe que abandonemos el socialismo. Pasó mucho, pasó en el bloque del Este, eso es lo que pasó, en el fondo. La crisis política y económica, junto con el apoyo al imperialismo también, llevó a la contrarrevolución. Porque cuando el socialismo no satisface las necesidades populares, la gente vuelve solita al capitalismo. Necesita un pequeño empujón nomás. Entonces, yo no creo que hubiera terminado como Norcorea, personalmente. Yo creo que, de hecho, China sería un país capitalista. Pero mal, o sea, un basurero de imperialismo como es la India hoy en día. Yo diría, ¿qué quiere ver qué sería de China? Mira la India, mire Bangladesh, que son países bastante similares, pero con otro proceso histórico. No sé quién levantó la mano primero, Karina o Hechu. Le voy a dar la palabra primero a la Karina porque Hechu ya acaba de hablar. Hola compañeros, compañeras. Primero quiero agradecer la instancia y el espacio. Esta es la primera jornada de formación en la que participo de esta escuela marxista. Y la verdad me gustó bastante el texto y el video para complementar, la verdad es que estuvo bastante bueno. Yo la verdad es que tratando de aplicar lo que he aprendido con el texto, con la sesión, con el video, en el contexto de Chile, lo que veo es que es un problema como transversal, o sea, yo diría que en muchas izquierdas, si decimos que hay muchas izquierdas, no sé, desde los anarcocomunistas, los marxistas libertarios, los marxistas leninistas que fetichizan un poco la revolución o la vía armada, y hasta los mismos progres, en el mal sentido de la palabra, lo que hacen muchas veces es convertir, incluso como torcer a Marx y al materialismo para convertirlo en idealismo, y que básicamente tanto los militantes como las masas deben defender ideales morales, deben defender el ideal de la revolución, el ideal del comunismo, y el ideal de una serie de valores, y sacrificarse por ellos, ignorando sus intereses materiales. Y claro, esto es como algo que, lo que decía Ben, que no le podemos pedir a las masas ese espíritu de sacrificio, y el partido no puede ignorar las necesidades materiales, los intereses materiales de las personas, porque finalmente eso es lo que moviliza a las personas. Y si decimos que somos materialistas dialécticos, no podemos estar cayendo como casi como hacer una religión del marxismo, considerar todo como una Biblia y decir que las personas se tienen que sacrificar, porque al final
nosotros no estamos luchando para que las personas se tengan que sacrificar, estamos luchando para que vivan mejor. Y encuentro que la ultra muchas veces pierde la visión de eso y cree que hay que luchar por el comunismo, aunque nos bloqueen todos los países y quede la cagada básicamente y la gente viva como las weas. Y no piensa como las consecuencias de lo que de verdad va a tener en la vida de las personas y que al final eso nos va a quitar apoyo popular y la verdad no va a servir para nada porque no va a cumplir el objetivo que teníamos inicialmente. Eso. Gracias, compañera. Les traigo la palabra que yo creo que esa es una de las misiones de la escuela de formación que tenemos. El gestar una izquierda económica, ¿ya? Una izquierda que ve por los intereses materiales, no una izquierda moral. Tenemos moral también, obviamente, pero al final lo que nosotros queremos, como bien dijo, es que vivir mejor, que la economía ande bien, y que esté al servicio de la mayoría. Así que es muy importante lo que dijo. Hechu, que estaba levantando la mano, no, dígame. Ya, de nuevo, perdón. Mira, una de las cosas en el texto que es muy bueno, que es que no se debe criticar a las masas, no se debe castigar a las masas por sus concepciones, porque básicamente las masas se crean en un tipo y en un estilo de vida que las va formando, y eso los marxistas lo sabemos bien en el tema de la estructura y la superestructura. Uno de los pecados mortales que tiene la izquierda aquí en Chile es el tema de rotear, del facho pobre, de estar más, querer ir más rápido de lo que está el pensamiento de las personas, o tener un pensamiento muy diferente y querer aplicarlo a la fuerza a las personas y juzgarlas por ese tipo de pensamiento. Aquí en Chile es doloroso, pero nosotros tenemos que hacer el examen que nuestras personas, nuestro pueblo, es obvio porque viene de la raíz del neoliberalismo, es machista, es individualista, es egoísta, no sé, es homofóbica, transfóbica, póngale el epíteto que usted quiera, y va a ser así. Ahora, nuestra forma de lucha y nuestra forma de organización va a ser excluir a ese tipo de personas o condenarlas de golpe y catalogarlas de prácticamente fascistas y de que es enemigo número uno y toda la cuestión. Bueno, si ese es el pensamiento, que es la forma de pensar de muchos ultraizquierdistas, básicamente nunca vamos a conseguir un proceso de cambio porque nuestro pueblo es así y eso no va a cambiar hasta que cambien las condiciones materiales. Y nosotros, como marxistas, somos los que nos tenemos que adaptar. Es imposible que nuestro pueblo se adapte a nuestro pensamiento, porque básicamente ellos son formados y criados igual que nosotros, pero por lo menos nosotros nos vamos dando cuenta a través del tiempo, son formados y criados por un sistema hegemónico dominante. Por ende, la gente no tiene otra concepción de la vida, ni del pensamiento, ni de su forma de ser. Y esto va mucho con lo que es la enseñanza de Mao. Como dijo Daftin, la Unión Soviética y la Comintern tenía una forma de hacer la revolución que era a través del proletariado, porque Marx y todo eso. Y Mao se llevó grandes críticas porque en su proceso no era con partido único, sino era con partido multipartido y no era con el proletariado como vanguardia, sino que era con el campesinado. ¿Por qué? Porque China tenía más de un 96% de campesinos, no tenía proletariado en su fuerza. Y hasta el día de hoy los dogmáticos, por ejemplo, era la joxista, que no coincidió nunca la revolución al estilo de Mao porque no usaba el proletario, sino porque usaba el campesino, y hasta el día de hoy se le dice a ese proceso revisionista, el revisionismo histórico de Mao. De hecho, muchas formas de marxismo, pensamiento marxista que hay, Vaquero y muchos, nunca han catalogado a Mao como al Mao viejo, que es el Mao que nosotros reivindicamos, como marxista. Ya siempre se le catalogó como revisionista y al proceso chino nunca se le catalogó como socialista. Por ende, creo que nosotros debemos tragar esta cosa de forma muy, muy difícil. Primero, analizar nuestro pueblo, analizar cómo es, ¿ya? Nuestro pueblo es machista, es tal, y desde ahí, desde ese análisis que va a ser muy duro, que va a ser muy difícil y que va a ser, que nos va a golpear la moral, pero desde ahí en adelante se toman las formas que son los procesos de lucha. No antes, y no interponiendo nuestra idea, porque nuestra idea no hace sentido a nosotros nomás. Nosotros tenemos que tomar los pensamientos de las masas, del pueblo, y darle una salida política que le haga sentido. Y en ese orden, lo que le hace sentido es materialmente lo que cambie rápido su realidad. Ahí viene el primer cambio. Y luego los cambios de pensamiento que muchas generaciones de nuestro pueblo se van a morir tal como están,
con este pensamiento, y eso nosotros no lo vamos a poder cambiar, y nosotros en enemistarnos solamente vamos a ganar más rechazo de la gente, esas personas van a morir con ese pensamiento y son las generaciones nuevas y obviamente con un cambio material por delante, primero que todo, la que va a desarrollar quizá un pensamiento más como lo tenemos nosotros. Pero adelantarse a eso e imponerlo a la fuerza es básicamente lo que nos tiene con una izquierda casi inexistente. Eso. Gracias, Hechu. Destaco de eso dos cositas. De no, reiterar. No significa que, que hay que hacer seguismo de masa, ¿ya? Pero el criterio que es la realidad, o sea, como está el Estado, el punto de partida del pueblo, es a partir de eso lo que trabajamos, ¿ya? Eso determina cómo los podemos educar, cómo podemos mejorar sus posiciones, etcétera, etcétera. Y lo segundo, destaco de nuevo el tema, algo que dice Den, que la práctica es la vara del conocimiento, ¿ya? La práctica. Hay que participar de los procesos políticos. No nos sirve de nada hacer teorizaciones y programas sin estar en los hechos, en la práctica que compruebe que lo que yo estoy planteando, la tesis que, porque a una parte del estudio, es decir, yo hago un estudio de todas las categorías y todas las situaciones del país y a base de eso elaboro una tesis, que es la más probable, que es importante que sea más probable, porque uno puede elaborar una tesis y en verdad no es probable. Y una cosa es que yo tengo que ir probándola, pues de a poquito, tengo que hacer experimentos reiterados, tengo que ver cómo está la situación concreta. Si es que cambia la situación, entonces yo tengo que reescribir. Con todos los revolucionarios hicieron eso, de repente cambiar la tesis de un año para otro, porque tenían que estar en el proceso constante de la lucha de clase y de la política. Entonces es importante participar de los procesos, importante tener opinión y trabajar en torno a cada lucha que se va dando sin perder de vista obviamente el horizonte estratégico a largo plazo, ¿ya? Por eso yo destaco que siempre militen, participen, organícense, no solamente estudien, esto no es una cuestión libresca, lleguen a la práctica y comprueben en la práctica lo que estamos pensando. Matías Palma dice, es dar el punto a los libertarios que dicen que el comunismo es que todos sean pobres. Y te dice, por eso la derecha tiene tanto seguidor en el sector rural. Sí, eso es un tema grave acá en la compañía del sur. Ahí es complejo, muy complejo, es uno de los grandes desafíos que tenemos porque en las regiones rurales nos destrozan por paliza. Misa Política dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Efectivamente. Camino, sabemos a dónde queremos llegar, pero cómo llegamos es un misterio. El misterio se hace caminando. Dice acá. Muy importante los dichos populares, ¿eh? Siempre funcionan para este tipo de cosas. ¿Alguna otra palabra o comentario que quede? ¿Alguna cosita que les quede así como en el tintero? ¿Algún otro ejemplo que digan que es necesario? Ahí Andrés dice, me tengo que retirar, muchas gracias por la instancia. Me la vaya muy bien. Karina dice, igual se me olvidó decir que hay ciertos partidos que lo único que se hace es seguir al CC y pasarse por las discusiones de las bases. Efectivamente, es un problema que por ejemplo yo conozco muy bien, y otros acá conocen muy bien lo que es un comité central que le da lo mismo la discusión de las bases. Así que eso más que nada, compañeros y compañeras. Si no hay nada más, lo dejamos hasta acá. Se hace bienvenida cualquier otra retroalimentación que quieran decir de la jornada. Varios dijeron que les gustó la jornada, eso nos deja contentos, pero pues ahí se necesita una retroalimentación, un comentario. Y también, si es que se quiere seguir la discusión en el chat o en otras instancias, tenemos un Discord también. Se puede continuar la discusión constantemente, nosotros tenemos que discutir, debatir siempre. Si quieren invitar más gente a la escuela, inviten gente a la escuela, traigan gente a la escuela, tiene que ser una comunidad grande, weón, del futuro del marxismo chileno. Y si tienen ideas de textos, de cosas que les gustaría que discutiéramos, si ustedes tienen una propuesta, si de repente quieren que se exponga algo, de repente acá usted dice, ¿sabe qué? ¿Puedo poner algo? Todo ese tipo de cosas, tírenla igual, tírenla, conversemos. Si este es un espacio colectivo, comunitario, ¿ya? Discusión. Acá estamos emancipando la mente. Y emancipar la mente necesita ejercitar la mente. Estuvo bueno, socialicen el PPT. Le vamos a enviar el PPT. Vamos a enviar el PPT para que lo tengan, ¿ya? En volada ustedes después lo comparten ahí. Es como un casa a casa pero con otros marxistas o gente que le interesa a la izquierda. Le hacemos un volanteo con emancipar la mente.
La presentación es bonita, el principio te quedó bonita. Cómo ser un buen comunista, Liu Shaoqi, podríamos leer. Sí, a mí me gusta ese texto de cómo ser un buen comunista de Liu Shaoqi. Ahora estamos poniendo fuerte con el marxismo chino. Yo les diría, igual, es una opción, pero discutamos. Tiren propuestas en el chat, porque acá se van a perder. Yo no puedo guardar el chat de acá. Hola, quedó grabada la jornada. Vamos a probar que no haya habido ningún problema. Por lo visto sí se grabó. Sí, todo está bien. Ahí después la vamos a comprobar para ver cómo la resubimos. La jornada, muchas gracias. Reforma antes del fascismo. Entonces, ya el resto ya de show. Bueno, eso mi gente. Compañeros, compañeras, compañeros, muchas gracias por venir. Un tremendo abrazo y seguimos trabajando para emancipar la mente. Nos vemos. Muy buenas noches. Chao, gracias, amigo.